Sintopía Radio, Distancia Cero. Estás escuchando Comunicando Ando. Hoy, uso e influencia de los social media en los medios de comunicación. Comunicando Ando. Bienvenidos una vez más a Comunicando Ando. Continuamos hoy con esta serie de programas en los que analizamos cómo Internet ha impuesto un cambio de paradigma en la comunicación y a su vez un nuevo paradigma periodístico. Uno de los mayores cambios lo han producido los social media, que pasaron de ser herramientas para el ocio en la web, ligados a la cultura digital, para entretener y socializar con otros, a ser medios de comunicación con una influencia inimaginable entre los usuarios. Estudios señalan que el 60% de los usuarios son influenciados por las publicaciones en las redes sociales. También revelan estos estudios que el 96% de las empresas utilizan las redes sociales para su negocio a nivel corporativo y de marketing digital. Hoy hablaremos específicamente del uso e influencia de los social media en los medios de comunicación, de la explosión de los denominados medios sociales y la emergencia de un nuevo modelo de comunicación, de las nuevas dinámicas del ejercicio periodístico que han llevado al periodista a desempeñarse como multitasking o multitareas. Una de ellas es el rol de community manager en estos ecosistemas digitales. En la medida en que las redes sociales se vuelven más importantes en las estrategias de marketing digital, en las organizaciones, el rol de community manager se convierte en un cargo estratégico en estas mismas. Es por esto que el programa de hoy se desarrolla alrededor del impacto de las redes sociales en los medios y del papel del community manager, sus características, responsabilidades, en fin. Para hablar de ello, tenemos como invitados a Juan Felipe Rengifo, profesor de la Universidad Central, y quien ha manejado y ha participado en distintas empresas, ya nos contará él en este rol manejando los social media. Y a Daniel Jaimes, él es estudiante de comunicación social y periodista, próximo comunicador social, ya estamos pues a puertas de tener el título, quien se desempeñó como community manager en el periódico El Tiempo. Además, conoceremos la opinión de Laura Robles, editora de redes sociales de la casa editorial El Tiempo. Así que a ustedes, Juan Felipe y Daniel, gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a este programa de Sintopía Radio, la emisora virtual de la Universidad Central. Hola Marlene, muy buenas tardes a Daniel y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Buenas tardes a los dos también y a la profe Marlene, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos tener una conversación muy amena y con la que ustedes se van a familiarizar mucho porque pues todos hacemos parte de estos entornos digitales. Estás escuchando Comunicando Ando. Hoy, uso e influencia de los social media en los medios de comunicación. Comunicando Ando. Antes de hablar del rol de community manager con nuestros invitados, es importante recordar el origen y el contexto en el que se creó una de las primeras redes sociales, Facebook, que lanzó su sitio web en febrero de 2004 por Mark Zuckerberg. Inicialmente fue para interactuar y hacer amigos, para decirlo de una forma sencilla. Hoy, 14 años después, ha sobrepasado todas las expectativas. Facebook cuenta actualmente con más de 2.200 millones de usuarios activos mensualmente y en 2012 Facebook adquirió Instagram por un valor de $1.000 millones. Así que a nuestros invitados o con ellos vamos a conversar en estos primeros minutos un poco cómo recuerdan esos orígenes de Facebook, cómo empezaron ustedes a utilizarlos, cómo lo concibieron en su momento y cómo llegó a ser lo que son hoy en día estas redes sociales, especialmente como una herramienta muy útil en los medios de comunicación. Bueno, yo pienso que
que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para el oficio del comunicador social. Como tú bien lo decías al inicio y en la introducción, pues se han vuelto una herramienta verdaderamente importante para influenciar a las personas, para cambiar su forma de pensar. Entonces yo sí creo que tenemos que darnos un tiempo en evaluarlas, en conocerlas, y creo que a través de esa experticia vamos a lograr muy buenas cosas. Mi primera experiencia con Facebook fue más o menos en el 2007, cuando abrí mi perfil. Sí. Creo que fue solamente como para buscar a mis amigos del colegio, buscar a compañeros de la universidad, pero se te va creciendo el enano, tú ya quieres tener otras redes sociales, después abres Twitter, después abres Instagram, y bueno, yo me quedé hasta ahí. Ya después, más adelante, por lo que hago, por diversos estudios que realicé, también tuve muy en cuenta otras redes sociales, llámese LinkedIn, que es una red social muy fuerte para académica. temas laborales. Bueno, Snapchat, sobre todo para conocer nuevas audiencias de adolescentes, de personas que están entrando a la mayoría de edad. Entonces, conforme tú vas conociendo la analítica de esas redes sociales, puedes establecer diferentes parámetros y diferentes formas, tanto de medirlas como de conocerlas. De utilizarlas, de eso seguiremos hablando. Daniel, ¿cuál fue tu primera experiencia con las redes sociales? Mi primera experiencia yo creo que incluso va hasta más atrás de Facebook. Yo creo que, por Sí. ejemplo, el Messenger. Ajá. El tema es que este hombre Zuckerberg pues la vio clara y hizo la interconexión más grande. O sea, no era que uno tuviera que hacerlo así nomás, sino que él hizo la interconexión más grande. Y yo creo que es ahí donde las redes sociales tienen como un papel importante. Cuando hace esa interconexión, pues hace que todos se conecten, obviamente. Y a las empresas eso les sirve muchísimo, más que a las mismas personas. Porque uno como, digamos en mi primera experiencia, y aún uno habla, pues, me corregirán como con 10 personas, que es como los amigos que uno tiene nuclearmente. En algunas cosas, en especial en Facebook, ya uno ni siquiera habla con otras personas. Pasos existen, como decía el profesor, redes como Twitter, por ejemplo, que Twitter es netamente lanzar información, en Facebook tienes que ser como más selectivo con lo que publicas. Uh-huh. Y en especial las empresas vieron eso. Ya incluso yo creo que Twitter en este momento le está sirviendo más a las empresas que el mismo Facebook. De eso vamos a hablar más adelante y enfocado a lo que están haciendo con estas redes, los medios de comunicación. Juan Felipe, me decías antes de iniciar el programa, cuando hablábamos de Zuckerberg y del origen de Facebook, que tú conoces que fue más creada con una perspectiva más de carácter académico. Sí, lo que pasa es que normalmente las redes sociales, principalmente en Estados Unidos, era para interconectar a los estudiantes. Por ejemplo, hay un blog muy grande que se llama EduBlogs, que lo creó la Universidad de Stanford para que hubiera una interconexión entre todas las universidades norteamericanas y se pudieran intercambiar conocimientos. Zuckerberg estaba pensando en eso cuando trató de crear la métrica y los algoritmos para Facebook, pero el problema fue que se le creció. Entonces ya no solamente era un tema para estar conectados con mis amigos y mis compañeros de universidad o mis compañeros de facultad, sino que ya se volvió un tema de dominio público. Uh-huh. Y cuando se vuelve dominio público, esta cosa cambió la forma de entender e interpretar todo el oficio de la comunicación. Exactamente. Bueno, pero también le preguntamos a algunos jóvenes qué redes utiliza, cuáles son las que más utiliza y por qué. Escuchemos. En cuanto a las redes que más utilizo son Facebook, WhatsApp y Twitter. Twitter porque me parece que es una red social en donde uno se puede informar de inmediato. Hoy en día muchas de las noticias, por no decir casi todas las noticias que salen de actualidad, vienen de las redes sociales de la misma fuente, del Twitter, del Facebook, entonces es como más fácil por ese lado. Y WhatsApp porque es como la red para manejar la información con sus contactos directos, entonces es básicamente eso. Las redes que más utilizo son Instagram y Twitter. En Instagram me gusta porque puedo seguir tendencias como moda, deportes, viajes, que son las cosas que más me gustan. En Twitter veo noticias inmediatas y sigo pues a varios periodistas que me mantienen informada en el transcurso del día. Bueno, las redes sociales que yo más utilizo diariamente son WhatsApp, obviamente para estar conectado con mi familia. En mi trabajo tengo que estar conectado.
También utilizo Facebook, pues esta red social me ayuda como a mirar noticias que me brindan una información más amplia. Twitter, que me da inmediatez, e Instagram, que me permite ver como acontecimientos de inmediatez también, pero de forma visual. Las redes sociales que más utilizo son Instagram, Facebook y Pinterest. Instagram lo utilizo principalmente por mi trabajo porque tengo que monitorear el contenido que se publica allí. Facebook para estar enterada de lo que pasa con mis amigos y con los familiares que no viven en la misma ciudad en que yo vivo. Y Pinterest la utilizo porque disfruto ver tendencias en decoración, en moda, recetas, variedades que se acoplan a mi gusto y como se pueden guardar los tableros y las imágenes, entonces me gusta mucho por eso. Es más para uso personal. Bueno, escuchamos a estos jóvenes cómo se personalizan las redes y se acomodan, se acondicionan a las necesidades, a los gustos, a los intereses de cada uno. Muchos hablan de tendencias, de selectividad en el caso de Instagram y Twitter. Fíjense que se va perfilando desde lo que hablaremos a lo largo del programa más para obtener información, para informarse. Bueno, hay unos targets, WhatsApp es considerado un poco más personal, esos contactos más directos, y poco a poco van tomando unas dinámicas muy personalizadas y muy selectivas cada uno. ¿Ustedes cómo perciben lo que acabamos de escuchar de los jóvenes? Bueno, pues yo creo que ellos dicen lo que uno percibe. Digamos, el Instagram fue creado netamente con la idea de que fuera muy publicitario. Entonces, Instagram es una red sumamente que depende de la buena imagen, del buen color. Entonces, cualquier empresa que se dedique a estas cosas, no sé, de comida, de cosas así, pues va a utilizar Instagram como su red elegida. El Twitter, pues como dije anteriormente, también es así. Es que el Twitter es pura inmediatez, neta inmediatez, y entonces eso es bueno y malo, porque a la vez se crean como los famosos fake, las noticias falsas y demás. Pero entonces es ahí donde yo creo que el periodismo tiene una ventaja, y es ser como el dueño de la buena información. Pero pues el resto de cosas que dijeron los jóvenes me parece que pues es lo que uno ve. Yo pienso que hay un escenario que se ha vuelto muy interesante. El papá de las redes sociales es Facebook, pero después del lenguaje que estableció Zuckerberg, empezaron a salir hijitos. Yo siempre he considerado que Twitter es como el hijo avispado de Zuckerberg, aunque no sea de la misma red, son empresas totalmente diferentes, pero el lenguaje que maneja hace que sea un mensaje mucho más inmediato. En el tema de Instagram es un tema mucho más visual, donde tú compartes tus experiencias, pero a través de imágenes, no a través de texto como pasa en Twitter. Y en el caso de Pinterest, que lo tocaba alguna de las chicas que entrevistaron, es la parte fashion y la parte glamurosa de lo que es el lenguaje audiovisual como tal, y principalmente el lenguaje gráfico. Vamos entonces con una pausa institucional y ya volvemos con nuestros invitados. ¡Hey muchachos, vamos a clase! Sí, vamos. Yo tengo en el piso 6, cojamos ascensor. ¿Qué? Sí, pues, cojamos ascensor, ¿no? No, oye, no estás en nada. Mira, hagamos lo siguiente. Subamos las escaleras, cuidemos nuestra salud, ahorramos energía y así cuidamos nuestro planeta. Cuidemos lo nuestro. Empecemos desde la U. Un mensaje de la Universidad Central. Sintopía Radio, distancia cero. El medio ambiente también es problema de la Universidad Central. Es deber de los estudiantes cuidar de él. Llaves y grifos deben cerrar y luces y computadores apagar. Un mensaje de bienestar institucional y Sintopía Radio. Sintopía Radio. Distancia cero. El número de interacciones en la red Instagram aumenta hasta un 24% cuando predomina el azul en la gama de color de las fotografías. Son los domingos los días más efectivos para publicar en Instagram. Bueno, y luego de hacer o de dar un panorama muy general, porque nos gastaríamos mucho más tiempo o varios programas hablando del contexto, de la trayectoria, de la influencia de estas redes sociales y de los social media en general, nos interesa pues
en este programa, Comunicando Ando, específicamente su relación con la comunicación, el periodismo, los medios de comunicación, esos medios que bien sea los que se conservan en sus formatos tradicionales o los que han migrado a los entornos digitales. En los dos casos, igual las redes sociales, los social media se han convertido en un aliado, en una herramienta de difusión que no solo trae beneficios para el medio, sino para el usuario mismo, ¿no? El usuario puede tener una variedad de información, una gama de posibilidades, casi que mayor control de lo que pasa, ejerce, por ejemplo, en los procesos democráticos, en fin, hay una cantidad de ventajas. Otros también vemos algunas desventajas, algunos riesgos, peligros, como el de las fake news, que ese será tema de otro programa muy interesante, pero eso da para un programa completo. Entonces, estaremos hablando en los siguientes minutos de la influencia de las redes sociales en los medios de comunicación, especialmente Facebook y Twitter, pero pues escucharemos a Daniel y a Juan Felipe qué otras apreciaciones tienen. Pues como lo decía, Facebook creada en 2004 y Twitter en 2006. Sabemos que Facebook proporciona todos los recursos, como que integra todos los recursos, texto, imagen, video, en fin. Y en el caso de Twitter, pues con la influencia de estas micronarrativas, que creo que fue el boom, digamos, del microrrelato, de lo que algunos llaman micronarrativas y que, digamos, en términos anglosajones se conoce como el microblogging, ¿sí? Que pues es esa reducción, esos fragmentos cortos de textos, en fin, es una forma de comunicación, un sistema de publicación. Pero bueno, dejemos que sean nuestros invitados quienes, con su experiencia en los medios, podamos hablar y conversar sobre esa influencia de estas redes sociales. ¿Cómo, cuándo y el impacto que han tenido estas redes sociales y si son realmente Facebook y Twitter en los medios de comunicación? Bueno, en el tema de Twitter, yo creo que el éxito que tiene es que Twitter cumple como las características de la Internet y el tema es de la inmediatez. En todo sentido, entonces Twitter te permite un número de caracteres específico, ahorita le subieron, pero pues 140. Antes era un tema, caracteres mucho más cortos, entonces había que ser como muy puntual con la información y demás. Y ese tema de la inmediatez es lo que a la gente le gusta, en especial a los jóvenes, porque pues digamos que si uno se mete a internet, ese es como, quiere ver algo más rápido, menos largo, nuevos formatos, internet, y todo eso permite Twitter por medio de enlaces y demás. Entonces yo creo que esa es como la magia de Twitter hoy, que esa inmediatez permite muchas cosas. Ahora también hay que tener mucho cuidado porque han pasado muchas cosas que, digamos, por ser el primero en la información, toca salir ya, toca publicar ya, y eso es algo que está demostrado hoy que tampoco es tan bueno. Entonces, digamos, no necesariamente ser el primero significa ser el mejor o Si uno sabe hacerlo, sabe escribirlo, sabe demás, puede ser, no necesariamente ser el primero que lance una información, pero mientras sea verídica y mientras sea verdad, por así decirlo, es mejor esperar un poco. Entonces, en ese tema creo que los periodistas tienen que tener mucho cuidado con ese tema de la inmediatez que maneja, por ejemplo, redes como Twitter. Sí. Bueno, yo creo que complementando lo que dice Daniel, Twitter es una red puramente periodística. Es una red donde todo periodista, gestor de opinión pública está metido, pero tiene un problema muy grande. Se le han venido disminuyendo bastante el tema de los suscriptores y ha tenido un problema muy grande también que son las cuentas falsas, esas cuentas huevo que uno normalmente ve que por ejemplo tienen muchos influenciadores o muchos líderes de opinión, políticos, cantantes, deportistas. Eso ha hecho que la red social haya perdido mucho impacto y eso pues en términos generales ha hecho que Twitter cambie el discurso. Bien lo indicaba Daniel, pues antes uno utilizaba 140 caracteres, ahora tienes una posibilidad de llegar casi a 250, que eso hace que también el discurso del microblogging cambie. Entonces creo que Twitter sí es la red social de información por excelencia. Facebook es una red social
mucho más generalista que le llega a más personas. Y en el tema de Instagram, por ejemplo, que no se utiliza mucho en los medios de comunicación, principalmente acá en Colombia, es un tema más para mover tendencias, para mover gustos, para mover lugares y aficiones. Yo tengo una inquietud y ya es más personal que de pronto compartimos con muchos de mi generación, y es cuando yo ejercía el periodismo, pues tenía la posibilidad de escribir un artículo de 4 o 5 párrafos, digamos, dar una información más amplia, incluso mayor profundidad, y eso ha sido como uno de los riesgos o de las, digamos, que yo veo en el periodismo, y que me preocupa a veces que nos quedamos en, pues, ¿qué se puede decir en 40 o 140 caracteres? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, y desde el ejercicio, de su práctica en estos medios, realmente se sacrifica información, se reduce o hay una falta de profundización en la información? Ese es un tema complejo, porque yo creo que en eso, digamos, yo como periodista he tratado de trabajar sobre, no sé, el audiovisual, la imagen, para tratar de que esas cosas, porque tú en una imagen puedes contar muchas cosas que no necesitan caracteres. Entonces, esas cosas son, creo que, con las cosas nuevas que tenemos que trabajar los periodistas. Digamos, yo sé que es muy bueno que nosotros sepamos redactar, que redactemos muy bien y demás, pero está demostrado hoy que no necesariamente porque tú sepas redactar muy bien y porque hagas una gran información, etcétera, vas a pegar. Entonces hay que tratar de, en especial, conocer el público objetivo al que te diriges. Porque si tú sabes a quién te diriges, cómo te diriges, no sé, en una red social, me corregía el profesor, hay que conocer a qué horas entra tal persona, a qué horas puede pegar tal información, y eso se hace también con paciencia, porque digamos, antes le pedían a uno, tiene que tener tal cosa ya. Hoy el tema, digamos, en los community manager, me corregirán muchos, es conocer el público objetivo, y para eso hay que hacer diversas pruebas, hay que estar haciendo pruebas y pruebas para conocer el público objetivo al que uno se dirige, porque es mejor, digamos, como dice el dicho, estar colorado un ratico que rojo el resto del tiempo. Entonces, con esas pruebas es lo que lo llevarán a uno al éxito a futuro. A revisar el target. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta eso, pero hay algo que es fundamental. Creo que tú más adelante, y lo vamos a tocar con más profundidad, es el tema de la multitarea. Uh-huh. Creo que cuando uno empieza a trabajar en un universo digital, tiene que tener en cuenta otros saberes. Entonces yo siento que te tienes que empezar a tener un poquito de publicista, tienes que tener un poquito de marketing, tienes que tener un poquito inclusive de administrador de empresas, porque es que vas a calcular métricas, vas a medir públicos, vas a medir tendencias. Entonces esa parte de multitarea creo que se adapta muy bien a un comunicador social por la gran cantidad de conocimientos que tiene. Entonces, cuando le sacamos provecho a eso, creo que el rol y el oficio que muy bien plantea Daniel se puede lograr de una mejor manera. Entonces, creo que esa es la apuesta que nos está pidiendo a presente y a futuro la demanda de la audiencia actual. Claro. Buscar gente que sea más multitarea y que verdaderamente se meta a unos retos. Tú puedes ser muy bueno redactando, pero ya sabes que no solamente llegas con lo escrito. Ya la radio se ve, ya la televisión se escucha, entonces con esos escenarios hay que empezar a mutar acorde a lo que nos está mostrando la audiencia. Claro que sí, de eso, como bien lo mencionas, vamos a profundizar más adelante. Continuando con la influencia de las redes en los medios de comunicación, especialmente a través de Twitter y Facebook, ¿cómo se escoge el medio más conveniente para el usuario? Cuando se trata de publicar en estas redes, ¿cada cuánto se publica? ¿Qué estrategias en términos de publicación y de impacto en el usuario se deben tener en cuenta cuando se publica en estas redes sociales? Bueno, eso también depende como el tipo de medio. Uh-huh. Si tú eres un medio muy grande, tienes que tener en cuenta que tienes que estar produciendo continuamente. Exactamente, continuamente. Eso sí, no a la locada. Y por ejemplo, también qué tipo de red estás manejando, porque si tú eres un medio de comunicación, pues obviamente vas a tener que estar manejando noticias, que si tienes un último minuto o algo así, pues lo tienes que mandar de una. Y eso en ese caso, si es muy importante, se manda por ambas redes, no importa si es Twitter o Facebook. Entonces, si eres otro tipo de medio,
o no tienes la capacidad de hacerlo, ya es más complejo porque tienes que trabajar con las herramientas que tienes. Entonces mirar en qué hora puede funcionar más, en qué momento de pronto es mejor, digamos, hay noticias que manejan sensibilidades, entonces no sé, digamos, si es cierta noticia que, por ejemplo, no sé, hable de sexo, tú no la puedes estar manejando, o una columna de opinión que hable de esas cosas, porque eso existe, pues no se puede estar publicando, digamos, a las 10 de la mañana. Hay que saber conocer el público y tener la sensibilidad, o mirar de qué forma puede pegar mejor y en qué momento también es mejor. Sí, yo creo que en este caso hay que conocer la audiencia. No hay una regla mágica que te diga a ti, mira, si tú publicas a las 6 de la tarde te va a ir bien, o a las 8 de la mañana te va a ir bien. Hay unos horarios que uno tiene establecidos dependiendo de las redes sociales. Uno sabe, por ejemplo, que los domingos por la noche es un excelente momento para publicar, principalmente en Facebook. ¿Por qué? Porque todo el mundo llega a la casa, está viendo la serie que le gusta, va a interactuar. Pero lo más importante, como bien lo indica Daniel, es conocer exactamente el medio de comunicación, saber qué te muestran las métricas, qué te muestra la analítica, y con respecto a eso empezar a construir una estrategia para poder llegarle a la mayor cantidad de personas que estén interesadas por un tema en específico como tal. Pero no hay una estrategia única que pueda, digamos, darle línea a los medios en general. O existe una rutina, un modelo, una estrategia, pero no es una estrategia única para todos los medios. Cada medio, dependiendo de su perfil. El tema ahí depende, como bien se llaman, son redes sociales, entonces son el reflejo de la sociedad en todo sentido, lo bueno, lo malo. Entonces, en ese sentido, pues creo que no hay una varita mágica para uno aplicarla siempre. De hecho, siempre que cambies, digamos, de medio, de lugar, lo que sea, incluso de temporalidad, porque ya puede que a los 6 meses tú ya no puedas pegar de la misma forma. Entonces es muy variable, y por eso es que yo decía que hay que conocer muy bien el público objetivo y tratar de tener la paciencia para hacer las pruebas indicadas y ir conociendo mejor y mejor el público objetivo, y pues ser mejor. Sí, ser mejor. Tenemos que aprovechar que Juan Felipe, además de trabajar en medios, también ha trabajado en organizaciones, en empresas, de deportes, de otra índole, que no necesariamente son medios de comunicación, pero sí son medios de difusión y que tienen sus propios recursos y utilizan estas redes. En ese campo, digamos, dentro de su experiencia, ¿cómo se manejan esas redes? Son diferentes. Respecto a los medios. Sí, claro, son diferentes por varias razones. Primero, cuando tú trabajas en un nivel empresarial o trabajas con una organización como tal, casi siempre la reina es Facebook. Cosa que pasa diferente con los medios de comunicación. En los medios de comunicación, y cuando tú quieres influenciar opinión pública, utilizas mucho Twitter. En el caso de organizaciones, Facebook sigue siendo el que manda, por 2 razones. La primera, abarca un espectro de población muy grande. Si tú te das cuenta, seguramente un chico de 16 años, 18 años, inclusive hasta falsifica su edad de nacimiento para poder abrir la cuenta en Facebook. Entonces, ya con ese escenario, tú le llegas a una gran cantidad de personas. Pero quizá complementando lo que dice Daniel, también es muy importante no solamente enfocarse en una sola red social. Creo que esa es la apuesta. La apuesta no es, es que porque yo tengo un muy buen perfil en Facebook estoy garantizando un éxito en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy dando difusión. Ahí lo más importante es que el target también cambia con la red social. Si tú te das cuenta, la gente que sigue Instagram son personas más o menos de 18 años a 26 años. Y por ejemplo, las personas o los chicos que manejan Snapchat son adolescentes de 14 a 20. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que la fórmula mágica no existe, pero sí unos buenos hechizos o unas buenas cosas sería tener unos muy buenos ecosistemas digitales, llámese Instagram, Facebook, Twitter, no apostarle a uno solo. Pero no hay un manual. No hay un manual, por supuesto que no hay un manual. Otro aspecto que nos interesa, hemos visto de qué hace el medio, ¿cierto? Y vamos a hablar en la segunda parte, en otra parte, en la siguiente, de cuáles son esas narrativas, esos formatos, esas formas de narrar, de contar, que hoy en día cautivan e impactan a la audiencia,
Y otro aspecto que no podemos descuidar en estos programas es qué hace la comunicación en el usuario, en este caso en el usuario, en el consumidor, qué impacto tiene, ¿sí? Cómo el usuario se percibe como una persona que ya es tenida en cuenta, que tiene una voz, que tiene mayor participación. Entonces vamos a hablar de cómo impactan estos medios o estas redes, estos social media en el usuario y un poco sobre sus formatos y narrativas. Pero vamos a escuchar, tenemos otra invitada que infortunadamente no nos pudo acompañar en el estudio, pero sí tenemos su percepción de cómo posibilitan estas redes sociales la participación de los ciudadanos, ¿sí? Que tal vez con los medios convencionales era mucho más reducida. Entonces, vamos a hablar con la editora de las redes sociales del Tiempo, que si me recuerda Daniel es Laura Robles. Laura Robles, entonces le preguntamos cómo cree que esto impacta en la opinión y especialmente en la participación de los ciudadanos. Yo creo que la gente va a las redes sociales, por lo menos que es mi área, va como a una plaza de mercado, como a un centro comercial, a mirar qué encuentra. Puede que se encuentre con temas serios que le llamen la atención, pero puede que las use simplemente como forma de entretenimiento, de conectarse con amigos, de perder el tiempo, o puede que construya, ya eso depende de la actitud de cada persona, pero de todo hay, de todo encontramos en redes sociales. Revisando las redes del Tiempo, se registra que las redes más utilizadas por los usuarios son Facebook y Twitter. ¿Por qué le dan mayor relevancia a estas redes? ¿Qué pasa con las demás? Bueno, estas redes sociales primero llevan tráfico. Nos llevan tráfico a nuestra página web, que es uno de nuestros objetivos al usar las redes sociales. Y segundo, primero Facebook es la red social donde está todo el mundo, la red social donde es la reina del contenido. Entonces, pues estamos ahí y le damos mucha relevancia a Facebook porque sabemos que ahí es donde está el grueso de nuestra población y de nuestra audiencia. Twitter le damos muchísima importancia también porque es una red social donde están los temas de discusión, donde es fácil detectar cuáles son las tendencias de conversaciones de los usuarios, qué es lo que les preocupa, cuáles son las últimas noticias, cuáles son los escándalos también, los debates, los temas que a la gente le molestan, le indignan, le alegran. Entonces es una red social que de pronto no nos lleva tanto tráfico como Facebook, pero es una red social donde estamos viendo cuáles son los temas que a la gente le interesan. Porque a veces publican contenidos en unas redes y en otras no, o sea, ¿qué criterio tienen para publicar tanto en las redes sociales como en las plataformas digitales del Tiempo? Bueno, cada red social tiene su naturaleza. Un trino no es lo mismo que un post de Facebook, una foto en Instagram no es lo mismo que una historia, por ejemplo. Entonces, por eso no van a encontrar lo mismo en las redes sociales. Además que las audiencias son diferentes. La gente que nos sigue en Facebook no es la misma gente que nos sigue en Instagram y en Twitter. Y nosotros hemos tratado de identificar eso. Entonces, por ejemplo, Twitter es una red social muy fragmentada. Tenemos unos tiempos de publicación mucho más altos, cada 10 minutos aproximadamente, si no pasa nada extraordinario. Facebook es una red social donde está el grueso de la gente, donde debemos hacer un esfuerzo muy grande por atraer la atención de la gente porque estamos compitiendo contra páginas de entretenimiento, celebridades, con un montón de gente. Entonces la gente no va necesariamente a informarse a Facebook, de pronto a Twitter sí. Entonces por eso tenemos que hacer un esfuerzo de llamar la atención con imágenes impactantes, con videos, con un montón de recursos multimedia para que la gente nos preste más atención. Entonces cada red social tiene su naturaleza y por eso no van a encontrar lo mismo en cada uno. Bueno, muchas gracias a Laura, editora de las redes sociales del Tiempo, y justamente hablaba de el criterio para publicar en una red y en otra, de que cada red social tiene su propia naturaleza, de cómo llamar la atención a través de otros recursos multimedia de los usuarios. Y justamente de ellos vamos a hablar porque han cobrado nosotros como usuarios, en este caso ustedes quienes cumplen una doble tarea de en un medio, pero también en el papel de usuario, de ciudadano, y nosotros como ciudadanos, pues sentimos una mayor nivel de participación, nos sentimos incluidos, tenidos en cuenta en los procesos democráticos, en distintos ámbitos de la vida social. Y eso realmente lo decía extra micrófono ahora Juan Felipe mientras hablábamos de cómo realmente es una variable que ha cambiado definitivamente y lo han dado las redes sociales, cómo empoderar
por llamarlo de alguna manera, al usuario, al ciudadano? Yo creo que las redes sociales han tenido un papel muy importante en ser el vehículo para retroalimentar. Esa retroalimentación antes no existía. Tú tenías un problema con un producto, tenías un problema con un medio de comunicación y tenías que mandar una carta al apartado postal, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, y ahí la retroalimentación se quedaba. Y también los medios de comunicación de eso se aprovecharon de la nobleza de sus oyentes, de sus radioescuchas, de sus televidentes, y muchas veces te podían vender una mentira como si fuera una verdad. Ahora ya la gente a través de las redes sociales pues como que se ha quitado esa venda y ahora pues te refuta, te contraargumenta, te expone una postura totalmente diferente. Entonces eso en un medio de comunicación hace que haya una objetividad o que se busque una objetividad. Es difícil encontrarla, pero sí ya por lo menos tener un punto de vista mucho más amplio. Y en el caso de las organizaciones, que es quizá donde yo estoy más metido, es la herramienta principal para hacer retroalimentación. Para hacer denuncia, para hacer crítica, Exacto. Control social. Si algo no me gusta a mí, pues yo tengo la posibilidad de decirle a la organización o a la empresa que yo estoy siguiendo, lo que usted hizo no me gustó. Y si no le paran bolas, pues tú sabes que por lo menos en las redes sociales los perfiles te permiten darle una valoración a esa empresa o esa organización. Una estrella mala y no 5 estrellas te puede estar dañando la reputación. Entonces ese concepto le da un peso mucho más grande del que tenía simplemente una persona que era totalmente pasiva como hace 20 años pasado. No, y es que el impacto de las redes sociales hoy es tan grande que me atrevo a decir que hay medios que ya ni siquiera, por ejemplo, se miden por antes era el rating, por ejemplo. Hoy se miden por el tema de las redes sociales, cuántos seguidores tienes, cuántas personas le dan like a tus cosas, y por eso incluso se han creado departamentos de redes sociales como sucedió en el tiempo. Es un departamento muy nuevo en el tiempo, no existía. Y, por ejemplo, uno de los desafíos que hoy tenemos los periodistas es, por ejemplo, hacer uso de las herramientas transmedia, por ejemplo, fusionar texto con video, imagen y demás, pero aún así no nos tenemos que quedar en eso. Y eso es lo que tenemos todos que buscar, porque a pesar de que hoy podemos utilizar, no sé, qué video con texto y demás, se ha notado y pues a través de la experiencia he visto, porque trabajaba en 2 medios de comunicación, que ese tema, aún así utilizando transmedia, todavía nos quedamos un poco cortos. Entonces es eso donde tenemos que ver cómo nos reinventamos aún más, que como el profesor dijo ahorita, el tema está mutando, entonces tenemos que ver cómo los comunicadores también tratamos de mutar. Obviamente no somos publicistas, pero sí tenemos que saber nuestra parte de eso para saber cómo más impactar a los usuarios. ¿Cuáles son los recursos transmedia? Claro, sabemos que somos una generación visual, ya pasamos ni siquiera de los millennials de la generación Y a la generación Z, ¿sí? Son los de Instagram, en fin, otros. ¿Cómo narrar, cómo encontrar esas nuevas formas, esos relatos, esos formatos que se adapten a estas redes sociales, a estos social media? Pues el elemento que está siendo muy importante es el cambio de narrativa. El cambio de narrativa es supremamente interesante por 2 razones y se explica de una manera muy, muy sencilla. Muchas veces cuando uno se pone a ver productos, el producto no te vende lo que es el producto, te transmite y te hace una narrativa totalmente diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de Messi y Cristiano Ronaldo. Son dos empresas ellos mismos, pero ellos son la figura viviente de 2 marcas, de Nike y de Adidas. Entonces, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un tipo atlético, correlón, no le quita la bola a nadie, y ese es el sinónimo de Adidas, un tipo atlético, veloz, que puede con todo, y Adidas es una empresa mucho más, que podríamos decir, mucho más chapada a la antigua, más seria, y tiene digamos. un tipo como Messi, que es un tipo que se basa en la técnica, se basa en dominar, se basa en tener diferentes factores. Ya con ese discurso, tú ya no vendes una marca, tú estás vendiendo es una sensación. Créeme Exacto. Que si tú, por ejemplo, vas un domingo y te vas y te echas un picadito de fútbol 5 con tus amigos, tú te compras los guayos de Messi o los guayos de Cristiano Ronaldo y entras a la cancha creyéndote uno de ellos.
Bueno, eso hace parte del marketing digital, que sería también un tema interesante de hablar. Vamos a continuar entonces con otro aspecto que queremos desarrollar en este programa que se ha vuelto corto, y es el rol del periodista multitareas, y específicamente del community manager, que nuestros dos invitados, Juan Felipe y Daniel, nos compartan sus experiencias en los medios y organizaciones que han trabajado, y un poco sin pretender hacer un manual, así como dar unas pistas de qué herramientas necesitamos para poder desempeñarnos en esos medios. Y terminaremos el programa diciendo, ¿realmente las facultades de comunicación están formando a estos muchachos para desempeñarse en esos entornos, en esos ecosistemas digitales? Pues de eso hablaremos enseguida. Las 10 redes sociales que un community manager debe conocer y aprender. Cloud, Delicious, Taringa, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Google+, Twitter, Facebook y Twenty. Bueno, como lo mencionábamos, entonces vamos a hablar del periodista multitask o multitareas. Esos roles de redactor, de fotógrafo, de camarógrafo, bueno, editor, son multitareas que, bueno, si fuéramos a analizar, digamos, esas tendencias en los medios, tiene también otras implicaciones donde uno habla con los periodistas y dicen, sí, pero a mí por hacer todo eso me pagan igual. Entonces, ¿cuándo me van a pagar el rol de editor? Bueno, ese sería otro tema, porque parecería que lo dejamos por fuera o que no lo tenemos en cuenta. Sí, pero será en otra oportunidad. Por ahora nos interesa cómo esa persona responsable de crear, de gestionar, de hacer que crezca la audiencia, de fidelizarla en las diferentes redes sociales, pues definitivamente se encargan de pulir, de perfilar una marca, como ya hacía un abrebocas Juan Felipe al respecto. Entonces, yo les pregunto, ¿qué condiciones, qué características ustedes trabajando en los medios consideran que debe tener un periodista multitareas? Bueno, yo creo que no es saber precisamente de todo, sino saber de una cosa, ser muy especialista de otra, pero tampoco dejar de ser competente en las otras. Y es ahí donde tenemos que tratar, pues, de trabajar. No sé, estar siempre aprendiendo a hacer una cosita, aprendiendo a hacer otra, trabajar más en lo otro. Como decía el profesor, hay que saber un poco de marketing, hay que saber tener su toque de publicista. Y eso, pues, en sí creo que es una tarea que tenemos que darnos los comunicadores hoy, porque, como pues dije anteriormente, podemos redactar muy bien y demás, pero pues es que el mundo hoy no es solo escribir, el mundo es video, el mundo es imagen, el mundo, incluso, por ejemplo, hoy tomaron fuerza los GIF, que era algo, exactamente, eso era algo súper antiguo. Los memes, sí, no sé, por son ejemplo, también formas de narrar. Es una forma de narrar, por ejemplo, a mí el tema de los GIF me parece súper curioso, porque eso es súper viejo. Pero entonces ahorita con esa inmediatez y además con el humor, en especial ese humor que le metieron al tema de los GIFs, cobraron una fuerza impresionante. Ahora sí, como ese viejo adagio, una imagen vale más que 1000 palabras. Exacto, y en temas específicos, por ejemplo, el profesor que trabaja en temas deportivos, esos temas son súper fuertes. Entre más hay temas que en cierta forma se llevan por sí solos. Y, por ejemplo, esos temas que se dejan trabajar tan visualmente hoy son una herramienta increíble para los comunicadores. Y, por ejemplo, ya un comunicador no es solo, pues, no sé, pasó tal cosa en el Congreso. Hoy un comunicador también tiene que buscar notas que en cierta forma les llamamos frías, pero que pegan muchísimo. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, no sé, conozca este perro de dos patas que camina en una pata y come helado, qué sé yo. Más anecdóticas. Sí, más pero curiosas. obviamente no hay que perder nuestro rol como comunicadores y tratar de mostrarlo de una forma interesante. Pero esas cosas son las que hoy nos están mutando. Entonces eso es tratar de conocer el público siempre. Yo no sé, yo desde que entré a esto me he dado cuenta que el tema del público objetivo es una cosa increíblemente poderosa. Y hay que utilizarla mucho y saber utilizarla. Entonces creo que ese es como el reto además que tenemos comunicadores hoy, tratar de no saber de todo, porque eso también sería una cosa ilógica, pero sí tratar de ser muy competentes. Para mí lo más importante, creo que ahí sí voy a botar un tip, lo más importante es todo se puede medir y todo se debe medir. Eso es fundamental cuando uno está trabajando en social media.
todo se puede medir y todo se debe medir por dos razones. Porque si tú no tienes claro exactamente cómo estás moviendo tu tendencia, cómo son tus interacciones, cómo son las reacciones de tu gente, estás perdiendo esa retroalimentación tan grande y tan importante que tienes con las personas que te están siguiendo, que te están escuchando o que te están consumiendo. Entonces ese es el primer tip que yo boto, es ese. Todo se puede medir, todo se debe medir. Entonces, esa es la primera parte. Y yo creo que con ese mandato grande, ya ahí tú puedes empezar a ejercer la multitarea. Porque si conoces a quién le sabes llegar, sabes qué producto construir o sabes qué producto generar. Entonces, ahí no estás desperdiciando ni tiempo ni esfuerzo. Entonces ya sabes, si a tal hora a la gente le gustan más productos audiovisuales, yo les boto eso. Si a ellos, estas personas ya están más metidas y más concentraditas, tipo 11 de la mañana, ya le puedo meter un textico, pues se lo construyo. Si uno llega después de almuerzo, que un corrientazo acá en Colombia es bravísimo, y uno llega con una pereza a la macha, pues yo le boto un meme o le boto algo que lo despierte. Y ahí, conforme a eso, ahí nos damos cuenta el rol tan importante que tiene la multitarea, pero sabiendo medir y teniendo muy claro qué hacer con esas cifras. Creo que esa es como la parte importante. Bueno, nosotros encontramos aquí indagando algunas funciones sin que sea nada matemático: diseñar la estrategia de redes sociales, definir metas y estrategias de crecimiento, gestionar la reputación de la empresa, de la organización en las redes sociales, diseñar un plan conversacional, es decir, esa interacción con la audiencia, en este caso con el usuario, crear contenidos específicos para redes, generar esa conversación y conseguir ese relacionamiento que, como mencionaban ustedes dos y ahora último Juan Felipe, definitivamente empieza a haber casi que una relación muy directa entre el usuario y en este caso el periodista. ¿Sí? Yo llego a conocer el periodista, su perfil, su criterio, y ustedes también el de los usuarios, ¿no es así? ¿Y hay algún momento en que hay una relación tan directa que llegue a otro escenario, digamos en su experiencia? Es que hoy incluso el periodista utiliza la red como una fuente. Entonces, por ejemplo, hay gente que directamente le escribe al Twitter al periodista y muchas veces hoy, por ejemplo, las diversas noticias o lo que necesite, el periodista lo consigue de esa forma. Entonces es una herramienta que también los periodistas hoy están utilizando y pues la gente no lo ve mal, porque como anteriormente mencionamos, eso también es una forma de participación. Entonces el hecho de que yo tenga, no sé, cierta denuncia o cierta cosa y pueda comunicarme directamente con el periodista, como dice el profesor, ya no tengo que llamar y que me comuniquen con no sé, sino que pueda comunicarme directamente, eso como que además da afinidad, porque al mismo tiempo está creando afinidad con el medio sin darse cuenta. Y cómo se logra también esa fidelidad, pero también la credibilidad, la veracidad de lo que publicamos, de la información, que eso es un reto hoy en día, ¿no? Con esto de las fake news, que ya les dije que será otro tema de... Creo que a mí me parece fundamental es dejar de ser ese comunicador social políticamente correcto. Ese tipo de tratar de quedar bien con todo el mundo, de no ensuciarse, de siempre andar con las manos limpias, creo que eso no conviene. Creo que los medios de comunicación, principalmente los masivos, estaban muy acostumbrados a eso, a que yo beneficio al círculo que patrocina mi medio de comunicación y yo le pego pasito. Ahora ya a la gente no le gusta eso. Entonces te está exigiendo veracidad, te está exigiendo objetividad, te está exigiendo una postura crítica. Y ya con eso, automáticamente, si tú no lo logras, sabes que puede ser tendencia en Twitter en 10 minutos y es una tendencia negativa que para nada te va a beneficiar. Claro que sí. Y vamos a finalizar con un aspecto que nos interesa a todos, porque estamos con un docente, estamos en un medio institucional, en Sintopía Radio, y estamos con un estudiante, y es un poco lo que escucha a veces en el entorno académico, y es la academia realmente está preparando profesionales para desempeñarse en estos roles con estas competencias. Nos quedamos cortos, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué está por hacer? ¿Cómo ellos se perciben antes de ingresar a la vida profesional y con qué retos se enfrentan? Eso después de escuchar lo que le preguntamos a algunos jóvenes sobre estudiantes de comunicación,
si durante su proceso de formación fue preparado para ejercer el rol de Community Manager. Considero que durante mi proceso de formación la información que más se me dio y el énfasis que más tuvo la academia fue en cuanto a la comunicación organizacional y el periodismo como tal, pero manejo de redes y capacitación para ser un Community Manager fueron pinceladas únicamente. No puedo decir que me siento 100% capacitado para ejercer esta labor. Sí fui preparada para realizar un rol como Community Manager. Mi universidad nos prepara para aceptar los diferentes roles y desempeñarnos en diferentes cargos. En el inicio de la universidad, si estuve preparado para tener un rol de Community Manager, pues la verdad no. Todo lo que nos enseñaban era como la parte periodística, escribir para algún medio, pero ya manejar, digamos, lo que es las redes sociales, para mí nunca nos enseñaron eso. Durante mi formación para ser comunicadora social y periodista, no recibí una clase o un seminario o un taller relacionado con Community Managing. Yo tomé un curso para aprender los tips básicos de un Community Manager, pero por fuera de la universidad. Durante mi formación nunca recibí una clase de este tipo y sí considero que es necesaria. Estás escuchando Comunicando Ando. Hoy, uso e influencia de los social media en los medios de comunicación. Comunicando Ando. Bueno, es un tema álgido que tiene sus bemoles y pues las dinámicas de los medios digitales van a una velocidad que muchas veces los programas están diseñados de una manera y cuando se enfrentan a esta velocidad con la que están creciendo las tecnologías de la información, pues digamos a veces se nos represan algunas cosas. Nos interesa entonces conocer de ustedes su perspectiva en este tema y ya escuchábamos a algunos estudiantes, algunos dijeron que sí, otros que no, pero bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Bueno, este tema es complejo de responder porque estoy en medios docentes, ¿no? No, te vamos a censurar, ni más faltaba, ¿o sí, Juan Felipe? No, para nada. Pero no, la realidad es que creo que la academia se está quedando corta. Y no solo la academia, sino también como tal las empresas y demás, porque es que hay un choque muy fuerte entre lo que pide una empresa y lo que está saliendo de una academia. O sea, el problema no es solo de la academia, sino también de la empresa y en el país completo. Entonces, pues, ¿cuántos salen y se quedan desempleados? Así sean los más competentes. Entonces, bueno, y respecto como tal a las redes sociales, yo en lo personal no tuve mucha formación en eso. O sea, la verdad fue muy poco, pero creo que lo que sí puede hacer la academia es lo que ella hace, que es enseñar las herramientas, porque la academia lo que hace sí es enseñar a usar las herramientas, optimizarlas y demás, y tratarlas de irlas enfocando a cómo optimizarlas, por ejemplo, en la red, no necesariamente como un community manager. Puede que sí, pero lo que dice el profesor es que hay herramientas que le ayudan a uno. Pero pues sí creo que la academia se está quedando un poco corta, pues además del país, es que es lo que dice el profesor, eso sería un tema larguísimo para otro programa completo. Yo creo que el escenario quizá a veces uno como estudiante no lo percibe de la forma que es. Yo entiendo la postura de las personas que dicen, no, es que a nosotros no nos preparan en temas de social media. Ellos sin darse cuenta o lo que nosotros pretendemos siempre, no es formarlos en social media por una sencilla razón. Como esto evoluciona tanto, si nosotros nos enfocáramos en un algoritmo de una red social o en algo por el estilo, meteríamos la pata. O sea, si por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, si nosotros hubiéramos dictado una clase de tecnología de la información hace 5 años y yo me hubiera enfocado en Messenger, ¿qué hubiera pasado con toda la cantidad de egresados que uno tiene? Creo que el escenario de comunicación enfocada a la innovación y a las tecnologías de la información debe estar dirigido a construir subjetividades. ¿A qué me refiero yo?
a saber exactamente que esto evoluciona y que esto es muy cambiante. Entonces lo que nosotros sabemos y lo que nosotros debemos tener en cuenta es yo con mis conocimientos, ¿qué hago para cambiar o para evolucionar el pensamiento y el sentir de la audiencia? Ya cuando nosotros sabemos manejar eso, automáticamente la subjetividad nos pone a favor todas las personas. Lógicamente, también esto es un llamado para los chinos, para mis estudiantes y para todos los estudiantes que nos están oyendo. Siempre la academia va a quedar corta en todos los escenarios. Y en todas las profesiones. Exacto. Lo que uno debe tener en cuenta acá es que si me dan esas herramientas, yo tengo que ponerlas en práctica. No esperemos que la universidad nos dé todo porque ni Harvard hace eso. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es saber construir sus subjetividades para poder influenciar a la gente, pero las herramientas, llámese Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, nosotros las tenemos que ir construyendo y actualizándonos conforme se vaya desarrollando la tendencia. Claro que sí, y Juan Felipe ha hablado de algo que es muy importante para la Universidad Central y es formar a los chicos con un sentido crítico para crear, para que sean creativos, para que darle las herramientas para que ellos creen con un sentido crítico, estético, político, que tengan una postura frente al mundo, frente a la vida. Y bueno, ya las herramientas, sin embargo, a veces uno como estudiante, yo los entiendo, yo estoy de los dos lados, entiendo al estudiante, yo digo, no me enseñaron esto, pero entonces uno habla con un médico, con un ingeniero y dice, no, realmente yo, mi vida, mi profesión la desarrollé en el medio en el que me desenvolví en la vida profesional. Uno a veces siente que lo que ha aprendido es una cosa insignificante con lo que se encuentra allá afuera. Bueno, hay algo que yo sí creo que en eso sí creo que pueden mejorar la academia y es tratar de soltar a los estudiantes desde antes. Cosa que, digamos, no hagas una práctica en el 9º semestre, sino que puedas empaparte de los medios de alguna forma desde mucho antes. Creo que, por ejemplo, de los medios, de lo que sea, porque pues, por ejemplo, un comunicador social se desenvuelve en muchos campos, pero creo que lo que sí puede hacer la academia es soltarlos desde mucho antes. No esperar un 9º semestre para que, digamos, y es que, o sea, lo que digo, es un problema general, porque tú sales con 6 meses de experiencia y sales allá y te piden 2 años. Cosas así, entonces creo que la academia lo que sí puede hacer es tratar de soltar a los estudiantes. Más temprano. Exacto, saltarlos un poquito e irlos llevando a la vez. Eso sí creo que puede ser algo que puede mejorar la academia. Y hoy sí te pregunto hoy con qué competencias, habilidades, con qué fortalezas consideras que tienes hoy, Daniel, luego de haber hecho este proceso en la academia y haber tenido esta práctica en un medio importante de comunicación. Bueno, es que eso es como una combinación de muchas cosas, pero creo que la universidad me dio una forma de pensar, me enseñó herramientas para trabajar, me enseñó formas de pensar, porque hay materias muy metódicas, otras que tratan de soltarte con experiencia, depende mucho de la metodología del profesor. Otras de profundizar como de investigar. Exacto, depende mucho de las metodologías del profesor y también cómo uno quiera tomarlas. Entonces uno conozco tal profesor, entonces me voy a meter como por esta rama, a tal cosita y demás. Ya después en la experiencia, también creo que uno tiene que contar con la suerte. Pues yo tuve la suerte de contar con buenos jefes, gente que te va soltando, que te va llevando sin ahorcarte, pero también te va llevando a poco. Entonces creo que es una combinación de muchas cosas y por eso digo que eso sí creo que sería bueno tratar de soltar a los estudiantes desde mucho antes. Y los retos que nos queda en la academia para formar estos jóvenes lo más competentes en estos mundos de redes y de cultura digital. Yo creo que el reto más grande que nosotros tenemos desde la academia es de verdad, evitar que los chicos golpeen siempre las mismas puertas, ¿sí? O sea, no solamente ver que la comunicación es tan amplia que tú puedes estar en diferentes escenarios, en diferentes contextos y no siempre en los medios masivos. Creo que ese es el primer escenario y el primer impulso que tenemos que darle nosotros a este rollo. Porque siento que les damos competencia, les damos escenarios, pero lo que Daniel bien indica, tienen que ir a golpear las mismas puertas en el mismo lado, en un espacio supremamente saturado.
Yo pienso que acciones como el emprendimiento, acciones de construcción propia de empresa y acciones de una inmersión mucho más grande a otros campos de comunicación ayudará y beneficiará a que estos pelados multitareas que tengamos encuentren rápido ese nivel para poder meterse de lleno a la profesión. Bueno, el tema se nos quedó corto el tiempo porque el tema es muy amplio, complejo y además grato conversarlo con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Sintopía Radio. Gracias por sus aportes, muchos éxitos en sus vidas profesionales y bienvenidos siempre a su casa, la Universidad Central. Muchísimas gracias a todos. A usted muchas gracias por la invitación y pues también gracias a los que nos escucharon. Estás escuchando Comunicando Ando. Hoy, uso e influencia de los social media en los medios de comunicación. Comunicando Ando.